Hola, ¿qué tal? Bienvenidos. Esto es Semana. Nos conectamos con ustedes en este 31 de marzo, el último día de este mes, para hablar, por supuesto, de política, porque ustedes saben que en el pacto histórico se ha dicho que ya tienen más de 20 curules para el Senado de la República, se está adelantando un escrutinio y este sector, esta alianza política, pues dice ser la ganadora de las elecciones al Congreso, por lo menos en el Senado de la República. Pues bien, en medio de todo el escrutinio, de la repesca de votos que están haciendo todos los partidos políticos, pues hay una tesis, Javier, en que posiblemente el pacto histórico no podría recibir las credenciales que los acreditarían como senadores de la República. Esto en la posesión que se haría después del 20 de julio. Ustedes estarán preguntando ¿cómo es esta situación? Pues usted tiene un invitado, Javier, quien justamente es quien nos va a explicar esta tesis que se está presentando en las últimas horas. Diego, pues un saludo para usted y para todas las personas que se vienen sumando a través de esta transmisión de semana que pueden ver todas las personas a través de todas las redes sociales. Efectivamente, para ahondar sobre esta tesis, esta hipótesis que va cogiendo fuerza en el país, nos acompaña el abogado José Abuchaibe, quien es el que realmente tiene la clave sobre esta argumentación, donde al parecer esta lista del pacto histórico, recordemos, del candidato presidencial Gustavo Petro, se caería. Y precisamente lo saludamos. Y doctor, cuéntenos inmediatamente de qué se trata precisamente esta opción que inclusive se podría estar manejando y baraja frente a esta situación. Un saludo muy especial a todos los que se conectan en esta transmisión. Efectivamente, nosotros consideramos que el pacto histórico es una coalición que se realizó en base al artículo 262 de la Constitución de Colombia. Es una coalición de minorías. El doctor Gustavo Petro, cuando le entregan la personería jurídica de Colombia Humana, le dice la Corte Constitucional que se le entregan sin violar la Constitución del 108 porque sacó el 3% de la votación presidencial. Pero sus asesores se equivocaron. Le siguieron diciendo de que él no fue al Congreso de la República y que por lo tanto podía ser una coalición de minoría partiendo de que tenía 0 votos para el Congreso, algo totalmente erróneo. La Corte le dice, le vamos a entregar la personería haciendo una explicación expansiva, es la palabra que utiliza, de la Constitución y sistemática. O sea, usted reúne el 3%, pero no de la del Congreso, sino las presidenciales. Alegando la Corte que en esa elección presidencial también se eligen congresistas de oposición y por lo tanto, integrando las normas, dice que el Colombia Humana tiene el 3%, o sea, hace parte de los 8 millones de votos. No sé en qué momento Gustavo Petro se considera con 0 votos para ir a las elecciones de este año. Yo veo que en los C6 de Cámara colocan en la circunscripción territorial 0 votos, en la nacional igualmente 0 votos. O sea, Colombia Humana es minoría porque se dice que no tiene votación para poder analizarla dentro de lo que se llama coalición de minorías. Tanto es así, si ustedes recuerdan, cuando le entregan la personería hubo una discusión jurídica y él estuvo a punto de renunciar a esa personería jurídica. No lo hizo porque consideró que eso no se le aplicaba a él para estas elecciones y está totalmente equivocado. Gustavo Petro en el 2018 sí se midió con una votación nacional, lo ratificó la Corte Constitucional y se convirtió en partido mayoritario. Esta prerrogativa que tienen las minorías para coaliciones no lo tienen los partidos mayoritarios. Aquí estamos ante una lista totalmente inconstitucional. El Consejo de Estado, en un fallo reciente donde están los 4 magistrados que fallarán próximamente cualquier demanda, dice que las coaliciones deben hacerse bajo ciertos requisitos
Y en estos requisitos está el 3% de la votación nacional, que en este caso Gustavo Petro violó las disposiciones según lo que estoy apreciando. Si vamos a demanda se cae, pero yo considero que tengo todavía una situación que se puede presentar para los escrutinios nacionales que se van a llevar a cabo en el Consejo Nacional Electoral. Allí argumentando un saneamiento de irregularidades que faculta a la Corte Constitucional y al Consejo de Estado para subsanar irregularidades y evitar hacer el desgaste de la justicia, vamos a pedir que no le entreguen credencial al pacto histórico por haber sido confeccionar la lista con un aval que está violando la Constitución. En este momento pediremos eso y que no se contabilicen esos votos. Aquí no hay nada que hacer, yo no estoy equivocado. Ustedes miran lo que llaman pacto histórico, coalición de partidos de minorías, y Colombia Humana se sitúa como minoría, y ustedes revisen el acta de inscripción y ahí dice 0 votos. Eso es algo insólito. Petro arranca con 8 millones en Colombia Humana, tanto así que lo ratifican en estas elecciones. Él desde el 2018, en su elección presidencial que le dio la atribución de ser senador por oposición, tiene un capital político que lo está ratificando, es mayoría y se agarra de partidos minoritarios, llevándole una ventaja a los demás partidos que sí respetan la Constitución y hace elegir posiblemente 20 senadores de la República. Nosotros en ese aspecto vamos a ser claros, vamos a llegar al Consejo Nacional Electoral y si no se nos cumple la petición de subsanar esa irregularidad, iremos a una demanda que tendrá que fallar la sesión quinta. Doctor, para hacer bien claridad sobre este tema, porque de pronto nuestros televidentes no lo tienen claro, el pacto histórico surge para estas elecciones legislativas, surge para una consulta presidencial, pero hay que hacer claridad en que son varios movimientos políticos. Viene la Colombia Humana de Gustavo Petro y además la lista es larga. Mire usted, está Unión Patriótica, el Polo Democrático, está Ciudadanías Libres, el Maíz, el PTC, Todos Somos Colombia, ADA, Marcha Patriótica, Congreso de los Pueblos, MODEP, Coordinadora Socialista, Movimiento por la Constituyente Popular, Poder Ciudadano Siglo XXI, AICO, Soy Porque Somos y también el Movimiento de Integración Democrática y el Partido Comunista Colombiano. En efecto, todos son partidos minoritarios, pero para no malinterpretar lo que usted está diciendo es entonces, en 2018 la Colombia Humana, el movimiento político de Gustavo Petro, participó en las presidenciales, logró un poco más de 8 millones de votos. Con base en lo que usted está diciendo, la Colombia Humana sí tiene un antecedente de una votación que debería ser tenida en cuenta y por lo tanto ya la agrupación política de Gustavo Petro, que ya tiene una personería jurídica, no debería ser considerado como un partido minoritario, ¿es así? Efectivamente, yo quiero explicar mejor lo que estoy afirmando. Las coaliciones existen en Colombia para cargos uninominales, para consultas populares. Allí no hay ningún requisito, lo pueden hacer todos los partidos. Y ustedes lo vieron, Equipo Colombia, lo vieron en la cuestión de centro y lo vieron con Gustavo Petro, que él sí siguió insistiendo en ser un pacto histórico de minorías. Eso está permitido. Lo que no está permitido es la coalición para congreso de partidos. Tanto es así que se intentó una reforma constitucional de los partidos mayoritarios para poder lograr ese acuerdo de coaliciones al Congreso. No se le permitió. ¿Por qué surgen las coaliciones al Congreso para los partidos minoritarios? Para que no desaparezcan, para que puedan llegar al 3% del umbral. Así pasó con el Partido de los Decentes o la coalición de los decentes. Esa situación tiene un límite, lo acabo de ratificar el Consejo de Estado. No puede sobrepasar los partidos sumados el 15% de la votación nacional. Aquí la discusión está. Gustavo Petro considera que él no tiene votos para lograr afirmar
que él sobrepasa el 15%. O sea, aparte en los GSI, que yo lo he revisado, tanto de Cámara como del Senado, como si tuviera 0 votos. Algo falso. Si él le están dando la credencial, la personería jurídica, perdón, es porque tiene el 3% de una votación nacional. Petro, cuando salió en el junio con 8 millones, en agosto intentó obtener la personería ante el Consejo Nacional Electoral. Se la negaron porque estaba violando el 108 de la Constitución, porque no tenía el 3% de una votación al Congreso. Llegó con tutela ante el Tribunal de Cundinamarca y le negaron con el mismo argumento. Ante el Consejo de Estado y se lo negaron con el mismo argumento. Cuando llega a la Corte Constitucional en revisión, la sala plena esgrime un cambio total de lo que son las interpretaciones sobre las personerías jurídicas y dice que efectivamente, a pesar de no haber estado en elecciones al Congreso, estuvo en una elección presidencial donde obtuvo una votación superior a los 8 millones y sobre eso le consideran la oportunidad que supera el 3% del 108 y le entregan personería. Él la recibe y el Consejo Nacional Electoral, en mandato que le dio la Corte, le entrega la personería. Entonces, ¿a qué jugamos con Gustavo Petro? Es un partido mayoritario con más de 8 millones y conformó un partido de minoría violando la Constitución. Claro, doctor Abuchaibe, también por parte del pacto histórico se ha manifestado que son legítimas estas curules que se han venido obteniendo a través de ese proceso de las elecciones, recordemos, del pasado 13 de marzo. Puntualmente, ¿cuál es la acción que usted va a emprender ante los diferentes estamentos judiciales? ¿Cuál va a ser esa primera acción? Bueno, nosotros consideramos que todavía el pacto histórico no puede estar hablando de 20 curules. Apenas vamos al escrutinio que hace el Consejo Nacional Electoral, porque es el competente para los escrutinios del Senado. Ustedes recuerdan que estos escrutinios a veces son demorados. Aquí se pueden hacer revisiones. De pronto el conteo que no fue para todas las mesas puede ser en ciertos sitios donde se amerite. Puede haber una revisión de todos los documentos. Y vamos entonces a interponer lo que se llama saneamiento de nulidades para evitar el desgaste del Poder Judicial. Vamos a solicitar que no se le entregue credenciales porque su acto de inscripción fue inconstitucional. Ahí aparece en el SI, que es el acta de inscripción, como si tuviera 0 votos. Entonces, al contabilizar los partidos minoritarios, lógico, no sobrepasan el 15%. Ahí está el punto de discusión. La Corte le dio personería jurídica porque tenía más del 3% de los votos nacionales, pero de presidente, y lo dice claramente, para presidenciales. Yo creo que se equivocaron los abogados de Petro cuando comenzaron la discusión con el Consejo Nacional Electoral. Aún más, en los diarios yo leí cuando Gustavo Petro amenazó con no aceptar la personería si le insistían diciendo eso. Yo guardé prudente silencio y decía que estaban equivocados, pero él se ha rodeado de un equipo jurídico que con el afán de decir que se incendia el país si yo logro mi cometido, tienen amedrentado a quienes van a fallar sobre esto. Yo espero que el Consejo Nacional Electoral falle en el derecho. Lo que yo afirmo es real. Él violó el 262 porque no es partido de minoría, sino partido de mayoría, según el fallo de la Corte Constitucional que le otorgó la personería en base a un 3% de la votación de presidente. Aquí no podemos decir que 0 votos, porque entonces no tendría personería, y la tiene. Entonces aquí está pasando algo, que es que Petro se está enfrentando a las disposiciones constitucionales y por lo tanto no puede tener senadores de la República y así lo vamos a exigir. ¿Qué podría pasar, doctor, si se acepta la petición que esto está haciendo y el Consejo de Estado, como medida cautelar, no entrega las credenciales a los integrantes del pacto histórico? ¿Cuál sería el escenario que ocurriría acá? Bueno, la figura de saneamiento electoral se da antes de la declaratoria de elección.
ellos pueden intentar defenderse. Yo lo hice cuando Mocus casi logro que no le entregara la credencial por su inhabilidad, pero entonces, en últimas horas, después que se especuló que yo estaba bien en esa petición, pasó al Consejo de Estado. Aquí es todavía la cosa más difícil para el pacto histórico, porque es evidente, el Consejo Nacional Electoral le va a tener que decir al país cuál es la votación que tiene Colombia Humana para tener personería. No 0 votos, si no, no tuviera personería jurídica. Aquí hay una gran confusión producto de los asesores de Petro. Se equivocaron. Por lo tanto, yo creo que aquí no vamos a pelear que si hay 20, 19 curul, yo voy directo. No pueden tener credenciales al Senado porque violentaron la Constitución. Ese pacto histórico, que lo componen varios partidos de minoría aparentemente, sí superó todo sumado el 15% de la votación nacional. A Petro le debe figurar al momento de darle la personería más de 8 millones de votos. Como superó lo del 3% de esa votación, le entregaron aún más. La Corte fue amplia, dijo que a partir de la fecha, todo el que ocupe el segundo lugar tendrá derecho a un Senado y una Cámara y al mismo tiempo a personería jurídica si no la tiene. Es una figura novedosa que hace la Corte Constitucional. Y por eso es que Petro, que intentó inútilmente ante el Consejo Nacional Electoral, ante el Tribunal de Cundinamarca, ante el Consejo de Estado tener personería, lo tuvo con una interpretación que llamó la Corte expansiva y sistemática, esa personería en base a la votación presidencial. Petro nació con su movimiento Colombia Humana, que le entregaron personería porque él se inscribió con un movimiento significativo de ciudadanos. Por eso que cuando él pide la personería, comienza una situación de interpretaciones y se la negaba porque él no estuvo en elecciones al Congreso. La Corte varió eso y dijo que las elecciones presidenciales también se eligen congresistas de oposición. Y interpretando la Constitución, le dio la personería porque sacó más del 3% de la votación nacional a presidente. Claro. Sí, abogado, hemos tenido bastante interacción a través de las redes sociales por medio de esta transmisión de semana y muchas personas están preguntando lo siguiente para que usted responda, ¿qué es una persecución suya a Gustavo Petro? ¿Qué responder a estas personas? No, ¿cómo yo puedo estar en eso? Porque indudablemente yo soy un estudioso del derecho electoral. Yo tengo tiempo, casi 40 años de litigio. He intervenido en varias demandas, he logrado tumbar gobernadores, congresistas de la República. He llegado a todos los parámetros en cuanto a que aquí no se trata de que si estoy o no estoy en contra de Gustavo Petro, porque yo estoy actuando objetivamente como abogado. Yo vengo de Bolívar, de defender una situación que se presentó en Cámara también de pacto histórico, donde indudablemente se inscribió una modificación a la lista después que del 13 de febrero. Y no solamente no fue modificación, sino inscribieron una nueva lista. Yo dije que esto era absurdo. ¿Y qué hicieron? Cuando yo presento el saneamiento, los escrutadores se hicieron lo que no conocían la figura y me la resuelven como reclamación y me niegan los recursos, el recurso de apelación. Ya yo estoy elaborando la demanda que presentaré la otra semana sobre ese aspecto también de Bolívar, que también igualmente sobrepasó el 15% de la votación territorial, o sea, en la respectiva circunscripción de Bolívar, también lo sobrepasó. Vamos a ver, también tengo ya poder de Putumayo sobre la elección a Cámara. Nosotros no estamos equivocados. Petro hizo mal uso de la Constitución, se inscribió con otros partidos como minoría. Si ustedes repasan las informaciones de la época, él amenaza con no ir si le toca escoger entre pacto histórico y Colombia Humana. Alguien lo convenció que él partía de 0 votos. Entonces, ¿cómo le entregan la personería jurídica? Porque debía tener más del 3% de la votación, así sea al Congreso o a la presidencia, en este caso de la presidencia. Entonces, ¿a qué jugamos? Se está golpeando la Constitución.
Si él logra esa curul, es un golpe de Estado a nuestro Estado de Derecho, porque se trata de la carta política. Él tiene una lista totalmente inconstitucional, tanto en Senado como en varias cámaras del país. Esa es mi posición. Estoy obteniendo respaldo de varios abogados. Vamos para adelante y no estamos equivocados. ¿Cuál sería el escenario, doctor, si, por ejemplo, los integrantes del pacto histórico reciben la credencial y se posesionan y después del 20 de julio hay alguna decisión judicial sobre este particular? ¿Qué podría pasar con esas curules? Bueno, ya declarada la ley, la elección que voy a intentar que se impida para el pacto histórico, iremos a demanda ante la sección quinta del Consejo de Estado. Ellos tendrán que a ver si ratifican el fallo que acaba de salir, es reciente, donde dice cuáles son las condiciones para tener coalición de minorías. Si no cumple con estas indicaciones que está diciendo la sección quinta, se entiende entonces que se violó un elemento sustancial y la lista no debe subsistir. Ese fallo está reciente. Yo creo que por todos los medios, aquí no va a haber interpretaciones que valga la pena para defender a Gustavo Petro. Petro tiene un movimiento, un partido de mayorías que ratificó ahorita en las elecciones del Congreso, porque él venía de tener esas mayorías cuando se lanzó a la presidencia, y mire que obtuvo las curules que se esperaban a través de Colombia Humana, pero siguió con la UP, con partidos de minoría. Ustedes recuerden que esto se dio con lo que se llamaba la coalición de la decencia. Las minorías y subsistieron, llegaron al 3%, creo que estaba la UP, y llegaron al 3%, luego también Maíz. Y en ese momento conservaron la personería en base a esa coalición de minorías que llamaron de la decencia. Tanto es así que Petro, cuando ve que no le quieren dar la personería, hizo cambiar los estatutos y se unió con la UP. A la UP le colocaron Colombia Humana, UP. Y resulta que hasta el logo tenía lo de Colombia Humana. Le exigió la Corte Constitucional y le exigió el Consejo Nacional que borrara, que quitara ese logo, porque esa confusión no se podía dar. Y se hizo recientemente, antes de las elecciones, UP quedó como Unión Patriótica y Colombia Humana recuperó su logo. O sea que aquí hay claridad. Cuando él hace eso, porque es que él sabía ya que no podía estar con UP, porque UP sí es minoría, y se convierte en un partido. Desde octubre del 2021 se convierte en un partido de mayorías. Yo no sé en qué momento Gustavo Petro considera que él no tiene votos para ser medido en una posible coalición de minorías. Si ustedes cogen los documentos electorales, ahí dice, documento para inscripción de coaliciones de minoría, y comienza un cuadro a decir cuántos votos tiene cada partido, alegando de que no pueden sobrepasar el 15%. Cuando van a Colombia Humana, ponen 0 votos. O sea, más votos tiene la UP que Gustavo Petro. Así fueron como jugaron con el procedimiento electoral, y yo creo que violentaron la Constitución de Colombia. Bueno, pues ahí están los argumentos de esta teoría que tiene precisamente el abogado José Auchaibe y que ha explicado a profundidad en diálogo con Semana. Abogado, muchas gracias por estos minutos con Semana. Bueno, muchas gracias y espero pues que se razone mucho sobre este aspecto, que indudablemente no es una persecución que yo tenga contra Gustavo Petro. Yo he tratado siempre de observar objetivamente, después de tantos años de litigio, que las normas electorales se cumplan. Y aquí creo que es el caso que yo he tenido más claro, más evidente, de que debe caerse la lista al Senado del pacto histórico. Muchas gracias a ustedes. Y a todas las personas que nos acompañaron a través de todas las redes sociales de Semana, permanezcan pendientes de más paquetes informativos y compartan a través de estas mismas redes sociales estos paquetes informativos para que más personas se conecten con esta señal. Muchas gracias por estar ahí.